La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Carlos, es un gusto poder saludarte, tenerte aquí en tu carácter de analista político, aunque sabemos muy bien todo este trabajo académico que vienes haciendo, sobre todo en materia de derechos humanos, y por eso es que tenemos mucho gusto de saludarte y de recibirte en los micrófonos de Contextos. Al contrario, Marcela, muy buenos días. El gusto siempre es mío. Gracias. Carlos, pues hoy te hemos contactado para poder platicar sobre pues esto que está sucediendo, ¿no? Ya se está integrando el equipo de transición, inclusive hay alguien que está soltando ya algunos nombres de cómo quedaría integrado el gabinete del gobernador, que ya tiene la constancia de mayoría, el gobernador electo, y empiezan a surgir los cuestionamientos. Se sabe que José María Fraustro Siller, que es el presidente de la legislatura local, estará encabezando ese equipo de transición. Y entonces la pregunta es, ¿se puede tener dos cachuchas cuya responsabilidad es tan alta? Pues mira, yo entiendo que el presidente del Congreso, José María Fraustro, ha dicho que está analizando la posibilidad de renunciar o de solicitar licencia más bien a su cargo como representante popular en el Congreso para atender de tiempo completo esta responsabilidad de encabezar el equipo de transición, pero creo que hizo un matiz que valdría la pena que no se tardara mucho en definir, y es esto de que iba a evaluar si podía hacer las dos cosas de manera simultánea o si solamente le daba tiempo para una. Creo que más allá de que si se hace un análisis del tiempo que se le tiene que dedicar a una tarea y a otra, Chema Fraustro es especialista en eso, su formación profesional le permitiría quizá darnos una cátedra incluso sobre cómo se organiza el tiempo, etcétera. Me parece que más allá de eso, sí él tendrá que pues hacerse eco de el clima en el cual se dan estas actividades durante estas semanas en Coahuila, y que eso me parece a mí lo tendría que llevar a pensar en dedicarse solo a una de las dos tareas. Uh-huh. Sí, es que hablamos de la importancia que tiene las decisiones que se toman en el Congreso. Prácticamente todo el programa hemos conversado al respecto y sí, por eso es que sorprendió que pudiera tener esta capacidad de dividirse prácticamente en dos, a menos de que tuviera pues esta habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo con dos pendientes tan importantes como estos que estaría asumiendo él. Esperaremos entonces a la decisión de José María Fraustro en ese sentido y estaremos muy atentos a ello, Carlos. Pero hoy, de manera particular en Coahuila, es un día importante desde lo que sucede en el Congreso local, porque hoy se estará discutiendo lo de el sistema de las leyes anticorrupción, el sistema local anticorrupción. Y también lo hemos venido conversando a lo largo del programa. ¿Cuál es la impresión que tú tienes en relación a las decisiones que está tomando el Congreso, por ejemplo, de discutir este tema a puerta cerrada, de no escuchar a esta cantidad importante de asociaciones civiles que se ha unido en esta alianza contra la corrupción? ¿Te parece a ti que hay una puerta de salida donde se puedan converger los intereses de los diputados con los de los ciudadanos? Bueno, mira qué pregunta, Marcela. Me parece que no debiera tener duda nadie de que los intereses de los representantes populares tendrían que ser los de los ciudadanos, ¿verdad? Pero claro, el 83% de los ciudadanos no se siente representado por sus congresistas. Y se me hace una cifra generosa, Marcela. Yo creo que casi nadie se siente representado por los diputados. Y los diputados mexicanos, los locales y los federales, los diputados federales y los senadores, se han esforzado largamente por demostrarnos y por dejarnos claro con sus actos cotidianos que no les importa lo que los ciudadanos decimos. Y ahí creo que el asunto tiene que ver, como lo hemos platicado en otras ocasiones, con un cambio en la perspectiva. Creo que los ciudadanos necesitamos asumir de una manera más activa nuestro rol de vigilantes de la actividad gubernamental. A mí me parece francamente, digamos, si no fuera trágico, sería cómico que durante la campaña electoral que acabamos de vivir,
pues no había un solo candidato del color que lo agarrara que no dijera que iba a proponer que se eliminara el fuero en Coahuila. Todo el mundo estaba de acuerdo, hubo gente incluso que presentó iniciativas. Antes de eso ya se habían presentado iniciativas en el Congreso que estaban allí en lo que se conoce coloquialmente como la congeladora legislativa. Y luego resulta que cuando el asunto se tiene que discutir ya en serio, es imposible construir un consenso. Bueno, me parece que eso lo que demuestra con toda claridad es que, como lo han hecho durante todo el tiempo, nuestros legisladores se dedican a trabajar de espaldas a los ciudadanos. Y eso, el problema, me parece que eso no es el problema en sí mismo. El problema es que los legisladores pueden hacer eso, así como los funcionarios públicos cometen actos de corrupción cotidianamente, de manera impune. ¿Por qué los legisladores actúan de espaldas a los intereses de los ciudadanos? Porque no pasa nada, porque a la vista de todo mundo, hoy nos prometen todos que van a eliminar el fuero, que van a hacer un sistema para que la corrupción se elimine, y a la hora que hay que discutirlo, lo único que se dedican a hacer es ver cómo protegen sus intereses. Y los ciudadanos no les estamos pasando la factura. Y entonces creo que también no hay que descuidarlo, por supuesto, no hay que dejar de criticarlo, no hay que dejar de señalarlo, pero creo que también tendríamos que comenzar a revisar cómo hacemos para pasarles la factura, porque este tipo de actos que son pruebas del cinismo con el cual se ejerce la función pública en México, no podemos seguirlos tolerando. Sí, pues siempre hemos dicho que no podemos seguirlos tolerando y lo seguimos tolerando vez tras vez tras vez. ¿Por dónde está la ruta a seguir, Carlos? Bueno, creo que por un lado, y eso lo demuestran las sociedades que han alcanzado mayores grados de consolidación democrática, creo que por un lado la ruta está en que surjan más organizaciones de la sociedad civil. Me parece que está bien que nos sintamos insatisfechos, pero creo también que hay ejemplos recientes que han demostrado cómo el impulso de la sociedad civil organizada logra cosas. El hecho de que hoy tengamos un sistema nacional anticorrupción se debe fundamentalmente al impulso de las organizaciones civiles que obligaron a los legisladores federales a crear una normatividad que por lo menos ponga el andamiaje para que la corrupción se combata de manera eficaz. Creo que por allí está, para empezar, una de las rutas. La segunda, me parece, es que nosotros necesitamos hacer un esfuerzo por hacer algo más que solo pronunciar discursos de insatisfacción, de enojo o de insultar a los funcionarios públicos. Me parece que el ánimo colectivo y la atmósfera está demasiado llena de vituperios y de insultos, y eso me parece que nuestros políticos ya han hecho una piel gruesa y no reaccionan frente a eso, ¿no? Ellos están muy conscientes, les da lo mismo, de que los recordatorios maternales pues es parte de su trabajo, y mientras el cheque lo compense no hay problema, ¿no? Entonces creo que tenemos que superar eso también. Los ciudadanos necesitamos entender que no va a ser a golpe de insultos o incluso de difundir información falsa sobre nuestros funcionarios públicos que vamos a lograr que cambien de mentalidad. Me parece que lo vamos a lograr en la medida que todos, por ejemplo, focalicemos nuestras energías. A ver, si a mí me gusta la educación, pues me concentro en el tema de la educación, me informo, me documento, reviso las estadísticas, emito reportes veraces, dejo de reproducir la basura que hay en Internet nada más de manera crítica y que no sirve para nada. Sí, si a mí me gusta el tema legislativo, pues me concentro en eso, me vuelvo no necesariamente un experto, pero sí un ciudadano bien informado al que no le pueden tomar el pelo, ¿no? Y la próxima vez que se presente ante mí un político, yo le digo, a ver, eso no es cierto, esto que usted está diciendo es falso por esto, esto y esto, además usted ha dejado de hacer esto, esto y esto, con cuestiones concretas, duras, que hagan que los políticos entiendan que no están frente a una manada de tontos, ¿no? Claro. Bien, Carlos, pues aquí podríamos seguir conversando contigo. El tiempo nos ha ganado. La propuesta es que nos volvamos a encontrar en estos mismos micrófonos. Por supuesto, sabe que siempre estoy a sus órdenes. A mí siempre me da mucho gusto poder dialogar con ustedes y con el público a través de sus micrófonos. Carlos, un abrazo. Gracias. Gracias por estar con nosotros.